PSG va. El Chelsea no le da, no da la. Saluden. PSG. El de... PSG. Super. ¿Sí lo escucha ahí? Super. PSG.
Hola, chat. Hola, bueno, Estamos señores, probando. vamos arrancando este programa el día de hoy, saludando al Control Central, diciéndoles muchas gracias por estar Estamos en vivo, bancándonos. ¿vale? Cualquier cosa. ¿Qué es lo que estamos en vivo? Estamos en vivo. Y estamos con vivo. O sea, Entonces- estamos probando en vivo para que no digan no vamos a nada, digo. ¿En dónde estamos probando en vivo? ¿En Twitch? Ah, Sí. ahí sí. O sea, te digo nomás para Hola, no... Twitch. En Twitch Ay, estamos en pues vivo. si hinchamos está la gente de Twitch viéndonos, eso me digo. Hola, gente de Twitch. Me pusieron clarity. Ahí arrancamos. Muy, pero muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa más aquí en Pasión Estudio a través de las pantallas del deporte, a través de las pantallas que te llevan toda la emoción del Mundial de Clubes, del Mundial... ¿Mundial de qué? De clubes. Ah. Mundial de clubes, la Copa Clausura. Pues, no, otro la mundial. Copa Paraguay Intermedia. Estamos hablando de Tigo Sport. Hola, mi querida Belén, ¿cómo estás? Bien. Buenas noches, Marcos. Saludos para vos, para los compañeros, para la gente también que nos acompaña en todo el Paraguay y Sí. el mundo, ¿cómo se dice? Franco da Rosa, ¿cómo te va? Bien, amigos. Bien, tranquilo. bien, Junior bien. Paredes, empieza mi novela. Denis Ale, saluda al chat también Hola, de Twitch. Twitch. Que está Pinky Du, Jorge y un montón de personas. que Hoy no están nos conectados van a en Twitch. leer, dice. ¿Qué digo? Le empezó vamos a mi leer, novela, obviamente. Y a toda la gente que nos estaba viendo a través de las pantallas de Tigo Sport, les saludamos. Hola, mi querido José Barrio Salcedo, ¿cómo te va? No todos los caminos pasan frente a tu casa, Franquito. No todos los caminos pasan frente a tu casa, Franquito. ¿Cómo es entiendo. eso? Ah, ya sé lo que me da tiempo. Vamos a estar hablando Ah. Vamos a estar hablando. Pero no pasa Ah. nada. No se le Vamos a quiso, estar hablando. no se decidió no, que no venga él y no pasa nada. Lo que ¿Qué pico Pegaría a ganar igual. pasó? pegaría a ganar la primera fecha. Vamos a hablar al respecto. Hoy Franco vino más alzado que nunca. No, tranquilo. Porque ganó Cerro Porteño. Muy creído Ganó está el Franco. Ciclón. Pero empató por Olimpia. Entonces hoy van a verlo ya a Franco alzadito. No, yo pero, estoy feliz nomás que ganó Cerro. pero normal. Yo le voy pidiendo al maestro que me pase el menú, que ya tengo hambre, quiero hablar. Frases que solo Coqueva entiende. No. Bueno, ¿Se entiende? déjame mi bolígrafo ya. Gracias. Bueno, hay que hablar de esto. El primer paso, Cerro Porteño, que arrancó con una victoria. Vamos a estar hablando de eso por 3-1 a el equipo de General Caballero en la Nueva Olla. Después el tema 2, ¿arranca o no arranca? Estamos hablando de Olimpia, del decano que sacó Anímate. un punto en el Defensores del Chaco. Estuvimos también en la transmisión, vos lo estuviste viendo a través de la pantalla de Tigo Sport. Y obviamente hoy la pregunta es, ¿arranca o no arranca? ¿Qué pasa? En Olimpia hay mercado de pases, se habla de un nombre justamente que iba a venir para Cerro, después no vino y ahora va a venir a Olimpia, vuelve, no sé. Vamos a hablar de eso. Primer aviso, hay que hablar de los dos equipos que han sorprendido. Por ejemplo, Luque ganó al último monarca del campeonato Apertura. Estamos hablando de Libertad por la mínima diferencia. Gol, tremendo gol de Walter González. Walter. 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 Y también Qué buen gol de Walter. hablamos de la goleada que ocurrió en la ciudad de Itauguá. Estamos hablando de Guaraní, del profe Víctor Golazo de Bernay. Ferfere Sí. Guaraní, Golazo. que también debutó, señoras y señores, Cierto lo que debutaron dice chicos. Rafa. Debutaron chicos, Y ¿sí? sí, y es la primera victoria de Bernay después de estar en el estudio de Pasión. Exacto. Exacto. Y después hay que hablar del Mundial de Clubes, señores, que... Qué triste.
Estoy triste. Está ¿Qué en es tu- que? Estoy muy ¿Qué se triste le hoy. hace? ¿Qué América. le vamos a hacer, muchachos? Mundial de Clubes Vamos a terminó ir ganando hablando mejor Chelsea. de eso, ¿eh? Vamos a meternos de lleno al respecto y arrancamos con el ciclón de Barrio Obrero. Victoria de Cerro Porteño, señoras y señores, La un carita de Franco. contundente 3-1 ganó el ciclón de Barrio Obrero. Vamos a analizar el partido, o sea, no analizar, sino que el punto de vista, cómo lo vio Franquito, justamente estuvimos con ese partido, Belén también estuvo aquí. Sí. ¿Y cómo lo viste a Cerro en su debut, mi querida Belén? Bueno, como dije ese día, era un partido que Cerro tenía que ganar teniendo en cuenta los antecedentes de cómo se había cerrado el torneo de apertura y la obligación de sumar para que esto anímicamente ya le pueda a Cerro Porteño ubicar como candidato. Jugó bien Cerro. A mí me gustó cómo jugó Cerro Porteño, la verdad. Igual, General Caballero, yo creo que tuvo momentos o pasajes que de por ahí le costaba definir mucho. O si no, yo creo que podía haber hecho más goles o más Claro. o podía haber existido más peligrosidad. Pero un Cerro con un Iturbe encendido, Sí. con un lateral que se ganó, me parece, la titularidad En la primera Blas fecha. Riveros. de Blas Riveros, Sí. teniendo en cuenta la lesión de Benítez, Ujú. que también entró bien. Benítez como titular ingresó bien. Velázquez por ahí tuvo un trabajo más silencioso como lateral, pero respondió también en su momento. Sí. Y bueno, lo que preocupa ahora en Cerro Porteño son los lesionados. Que Claro. Diego Martínez dijo que preocupa lo de Gastón, que Claro. preocupa lo de Morel, que salió lesionado. Claro, está desgarrado Morel, Sí. justamente. Lo de Gastón Jiménez es impresionante. No entendí. Increíble. ¿Qué es lo que pasó? Cerro en la primera fecha tiene 3 lesionados. Sí. 3 lesionados. 3 en fisioterapia. Sí. Guille Benítez, que tiene problemas, creo que era de... Yo tengo entendido que hombro? es del, claro, de la o del extremidad. codo, no recuerdo, de una parte de Cuando arriba. él salió se agarraba del brazo, del antebrazo y la muñeca. En alguna parte del brazo, voy a confirmar en breve porque Cerro había subido. Tenés Gastón Jiménez que tiene una sobrecarga muscular. Y después tenés un problema con Morel que le sintió acá atrás. El famoso le mordió el perrito. Sí. Primera fecha, es un montón. 3 jugadores que seguramente no van a estar disponibles en el próximo partido en la primera fecha. Qué Pregunto, loco. ¿quiénes son exactamente estos jugadores? Gastón Jiménez. Gastón Jiménez, Jiménez, Morel. Morel y Guille Benítez. Guille. Lo de Guillermo, Gastón- el lateral izquierdo. ¿Ellos hicieron pretemporada? Sí. Claro, sí. Ah, Obvio. se lo esperaba Gastón como Es que que- el regreso. Claro, el Y en regreso en la mitad de la cancha. En el calentamiento se enfermó, ya chupé. El hombro fue, ahí avisa el chat. El hombro, exacto. buscando. Eso en cuanto a Benítez, porque después Morel. Ah, tengo acá el Eh, informe médico. ¿Cómo? A ver, ¿cuál Para es el repasar. informe? Sí. El Club Cerro Porteño informa que el jugador Gastón Jiménez presenta molestias en región de aductores. Diagnóstico sobre carga muscular, se encuentra actualmente en fisioterapia. Mientras tanto, Jorge Morel presenta molestias Atrás. en cara posterior del muslo. Diagnóstico lesión miotendinosa, se encuentra en fisioterapia. Y Guillermo Benítez presentó traumatismo del hombro. A ser estudiado. El diagnóstico es luxación, sí, escapulohumeral. Se encuentra actualmente en fisioterapia. Se realizará nueva evaluación clínica de imágenes para decidir la conducta terapéutica a seguir. O sea, hay que esperar que baje el tema de la inflamación, a ver si se regulan los Claro. dolores y luego habrá otro diagnóstico. A ver qué tratamiento seguirá. Che, pero 3 lesionados en la primera fecha, ¿eh? Es mucho. Es mucho. Muchísimo. Es mucho y preocupa, obviamente, ya que el ciclón de Barrio Obrero en su primera etapa, mejor dicho, en el torneo de apertura, no contaba con varios jugadores. ¿Alguien sabe algo de Luciati? Esa es una buena pregunta. ¿Se recuperó? Eh, ¿Es jugador de Cerro? no Es sabemos. jugador de Cerro. Jugador de pero- Cerro, pero... Pero que juegue. eh, ¿de Lesión qué? crónica. Y no sabe. Claro, él vino con una lesión crónica. Bueno, el mismo caso fue en su Benedetto. momento Olimpia Benedetto también. Claro. Claro. Pero Benedetto. no sé, Ceausescu. Yo quiero preguntarle a Franco, vos como cerrista, ¿qué te ofreció Cerro mirando los últimos partidos de la apertura? Cerro. Yo estoy feliz. Ganamos 3-1, ganamos bien. Dentro de todo, se le está criticando mucho a Cerro y Cerro ganó y ganó bien. Estamos mostrando un mejor juego. Estamos con laterales nuevos. Viene Domínguez también ahora por el lateral derecho. Blas Rivero me sorprendió un montón. Me parece un jugadorazo. Creo que Cerro hizo bien las cosas. Falta ajustar un poco, pero
debutamos bien y ganamos, que es lo importante. Porque no todos ganaron. Cierto. No todos ganaron, pero yo no estoy de acuerdo contigo. Está bien. Yo no estoy de acuerdo con Franco da Rosa, es mi punto de vista. Muchos me van a criticar como siempre y está súper bien, está en todo su derecho. Dios Está en todo su mío. derecho. Ay, ay, Pero Yo lo quiero escuchar a Marcos. ¿Qué tenés que decir, Marcos? Cerro Porteño carece de algo esencial, que es la idea de juego. Cerro Porteño no tiene idea de No juego. tiene bravo. idea de juego. Qué fuerte. Y después voy a hablar de lo tuyo también, ¿eh? Ujú. Pero Cerro Porteño, para mí, Muy fuerte. los primeros 30 minutos no supo qué hacer con el balón. No. Es más, General Caballero tuvo varias, y justamente la más clara fue la que saca Martín Arias, y después va al contragolpe de O sea, Cerro Porteño. Justo los goles se dan post minuto 30, por ejemplo. Claro, claro. Es más, Cerro jugó... Para mí Cerro tuvo idea de juego. Para mí Cerro no jugó tan mal. Para mí Cerro ganó 3-1 porque jugó mejor que General Caballero. Él no está de acuerdo, dice. Y está bien, No, estoy yo, de acuerdo. yo no estoy, yo no de estoy lo en último desacuerdo que lo- jugó mejor que General Caballero. Perfecto. Lo último que yo vi de Cerro, en comparación a lo de ahora de Cerro, los últimos partidos de la apertura y ahora el comienzo de esta temporada, siento que Cerro mejoró. Capaz los jugadores mejoraron, capaz la entrada de Blas Riveros te dio un, ¿Qué hubo de un qué? salto Pero de ¿qué, nivel. ¿qué te ofrece a vos, Cerro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la pretemporada, por ejemplo? Mm. Porque Yo no vi. La- se la- destartaló ¿Se vio? en el último partido de la apertura. Cerro se destartaló. A ver, el chat dice, Marcos, Cerro y Olimpia no tienen juego colectivo de libertad. Dale. Tranquilo. Ahí va, vamos a ver si le pegas. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo no sé si lo de Cerro Porteño se puede definir en un partido si jugó bien, si jugó mal, y decir Cerro Porteño va a ser campeón, el Ciclón de Barrio Obrero va a ser esto o aquello. Obviamente no se puede definir con un solo partido. Yo lo que quiero saber es si esta idea de juego que está proponiendo Diego Martínez, porque Franco dice que tiene idea de juego, va a ser llevadera va a ser llevadero en esta clausura, va a ser llevadero en la Copa Libertadores, va a ser llevadero en la Copa Paraguay, porque recordemos que declaraciones de los mismos jugadores que Cerro Porteño perdió intensidad porque tenía doble competencia. Yo quiero saber, Cerro Porteño va a tener triple competencia en lo que es en este segundo semestre. ¿Va a ocurrir el mismo problema? Porque si va a ocurrir el mismo problema, a mí me preocuparía. Si yo soy cerrista, si yo soy hincha del Ciclón, a mí me preocuparía porque Ay, hay triple juelotes, Marco. competencia. No, yo no lo dije, lo dijo Piridamota en una Hablan entrevista. como si fuese que Cerro no ganó 3-1. Me No, sorprende. pero me Franco, sorprende, me sorprende un Franco, montón. y está bien. Yo le felicito a Cerro Porteño porque sí dio Hablan el como paso. si Cerro está a punto de descender, No. que jugó mal Qué el primer fuerte. partido. Cerro ganó 3-1 y jugó bien. Y jugó bien. Si Cerro está tan mal como vos decís que hoy combinado Olimpia. Uy, Y vamos, hay su momento, hay momento para todo y vamos a hablar obviamente del decano. Ahora, yo nada más te tiro esa, ¿por qué? Porque justamente habíamos hablado. terrible. Pero el Cerro tiene que Yo no cambiar. estoy preocupado. Marcos, ¿sabes lo que pasa? El Sí. Cerro tiene que cambiar todo. Todo tiene que cambiar en Cerro. Pero mientras las cosas salgan y ganemos, hay que tirar el carro para adelante. Muchacho. 3-1. Me parece bien. Muchachos, 3-1, ganamos Me bien, parece jugamos. bien. Estábamos felices los cerristas, hace mucho no estamos felices porque venimos jugando muy mal. Creo que mientras salgan bien las cosas, tranquilo. Igual en Cerro tiene que cambiar todo. Pero ganamos, que es lo que teníamos que haber hecho, y ya está. Bueno, está bien. ¿Sabes qué yo opino? Sí, decime. Y lo voy a tirar de una comparación desde Olimpia. Ok. Si Olimpia llegaba a dar vuelta al partido contra Nacional, el olimpista no iba a estar contento. ¿Por qué? Bueno. Porque no jugó bien Olimpia. ¿Y está contento porque empató? No, obviamente Bueno. que No, no. pero en el Claro. hincha opina los olimpitas. Claro, por eso. Mal. Porque igual si ganábamos ese partido. Mentira, Coque. Me habla como que... Sos mentiroso. Iba a estar feliz, iba a estar armando show, te iba a estar riendo si Cerro empataba y Olimpia ganaba. Iba a armar un show acá en el programa para festejar. No iba a poder ser mentiroso. Amigo, claro eso que pues no. es mentira, eso pues ya es mentira. Si Olimpia ganaba, Terrible. igual el hincha olimpista no iba a estar feliz. 12-1 iban a estar tirando, no vaya a mentir. Franco, vos estás No, tirando 12 por 1 estás porque le hablando- ganaste 3-1 a Cerro Estás hablando a con General mentiras. Caballero. Dale, Estás hablando Franco. con mentiras. Estás hablando con mentiras. Y Si yo ya lo Olimpia dije. ganaba, iba a estar feliz. Yo ya Porque lo dije, Olimpia, Franco. si Olimpia ganaba, no iba a estar feliz.
Si Olimpia, claro, íbamos a estar felices, pero no íbamos a estar diciendo, somos los que ya vamos a ser campeones, prepárense. Como vos dijiste, estaba tirando de hace rato y ya va a ser por una. Bueno, está bien, Coque, pero iba a estar feliz. No es así tampoco que Franco, si Olimpia ganaba, el hincha iba a estar enojado. Igual. Franco, Pero Cerro una no mentira, tiene idea de una juego. mentira, una mentira. Cerro no tiene idea de juego. Olimpia Y que Cerro tiene- siempre arranca así. Y ya sabemos qué va a pasar en la Tranquilo. final. Bueno, exactamente, porque Olimpia está jugando Está un fútbol bien. exquisito, con un técnico exquisito. Perfecto, te felicito. Está súper bien, está súper bien. Hablemos de vamos a otro lado, porque Cerro Porteño sigue incorporando jugadores. El Ciclón de Barrio Obrero va a presentar de manera oficial a Fabricio Domínguez, chico de 27 años, proveniente del Sport Recife, mediocampista uruguayo. En las próximas horas se va a estar uniendo al Ciclón de Barrio Obrero. Y yo creo que lo va a hacer jugar, porque el pibe es mediocampista, pero también te juega de lateral. ¿Y qué crees que le falta más a Cerro? Lateral. Y a jugar lateral. Pero, espera, Yo creo que va a jugar lateral sí o sí. No, Yo quiero tiene que verlo, jugar yo quiero lateral. verlo, yo quiero verlo. A mí me encantaría que juegue de lateral, pero Que lo si vaya juega probando, mejor, Martínez. si juega mejor en la mitad de la cancha, Sí. ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo jugar en su posición, no? Bueno, pero ahora con la lesión de Gastón, Gastón y de Morel, yo creo que tendrá Va a jugar que, en la mitad, ¿eh? tendrá que improvisar. Bueno, improvisar es un decir, sino que crear una fórmula justamente Martínez para reestructurar su doble 6 y su medio campo, ¿verdad? Porque es algo que ahora mismo Cerro Porteño necesita paliar. Y Sí. Martínez dijo en conferencia post partido, Sí. necesita jugadores. Domínguez Lo es un dijo comodín. bien claro. Sí. Domínguez es un comodín, jugó en casi todas las posiciones cuando estaba en la época de fútbol argentino. Empezó como enganche, después fue por otros lados, después fue por la banda, después fue de lateral, o sea, jugó un montón y jugó en muchos lados, o sea, es un comodín. ¿Y qué Yo necesita creo- ahora Cerro? Yo creo que él va a ser un Matías Corujo 2. Lo más cercano a Matías Corujo, ¿eh? Estamos tirando, no le vemos todavía. O sea, no le vimos todavía. Claro, Porque, no lo vimos Por todavía. ejemplo, otro jugador que era lateral y también jugaba en el medio era Enzo Jiménez, Sí. en Cerro Porteño. Buen jugador Enzo Jiménez. Bueno, después Buen jugador. Él está en no recuerdo Rosario. qué fútbol. ¿Rosario Central? Argentina. Sí, no lo sé, va a ser compañero de Di María. de Di María. Ah, sí. ¿Vos sabés que se parecen un poco, eh? Pero a otro que todavía no lo vimos es a Nacho Arliceda. Ujú. Nacho Ah, Arliceda que también. justamente estaba en Los el palcos. palco y él justamente era compañero de Gastón Jiménez en Chicago Fire. Justamente. Ya compartieron. Antes de pasar, creo que Sí. Fabricio llega mañana, ¿no? Mañana, Sí, estaría entre llegando. mañana a mediodía más o menos. Más o menos, sí. Llega al país. ¿verdad? Exactamente. O sea, ya prácticamente Es más, va a ir al, ¿cómo se llama? Al Pico Sur al Piquisur. para ver Cerro, Emiliano Cerro. Exactamente, el partido que se viene el fin de semana justamente, pero hay que ver cómo se arma Cerro Porteño después de todas estas incorporaciones, porque el Ciclón también fue mostrándose en esta etapa de fichajes, mostró varias mejorías, por ejemplo, en el equipo. Yo tengo que decirlo, para mí mi debilidad en Cerro Porteño en el partido que pasó es Blas Riveros. ¿Qué? Qué jugador. Te llenaron de comentarios, ¿Qué? Marquitos. Sí, el sí, tema sí. de las Riveros en TikTok. Sí, sí, Estaba Blas viendo. Rivero y después mi amigo Zavala. personal, Facundo Zavala. Me dijeron anti-Zavala, pero No, nada que ver. Yo vi el de Rivero, Son por eso muy nada más anti-Zavala. decía. No. Son muy anti-Zavala. No. Quisiste inculcar algo que el hincha olimpista no dijo. No sé. No me voy a meter en eso. Hoy estoy muy pacífico. ¿Estás chill? Bueno, tenemos que hablar, ya que tanto quiere hablar este señor, obviamente hay que hablar de el monarca de nuestro fútbol. Estamos hablando de Olimpia. ¿Arranca o no arranca? Qué fino estuvo El ahí, fino, ¿eh? decano. Monarca de nuestro fútbol. El decano que empató ante Nacional. No da para explotar 12-1. Estuvimos en la cancha, vimos falencias, vimos pases errados que eran pitados por el hincha y varios jugadores cuestionados. Ahora, Olimpia tendrá jugadores, más jugadores para llenar ese 11. Es más, hay un jugador que va a volver a la casa luego de que su nombre haya sonado en el mercado de pases y, o sea, era para otro equipo. Ahora suena para Olimpia
Y lo que se dice es de un posible retorno de Fernando Cardoso a Olimpia. Otra vez. Fernando Cardoso, recordemos que no se cerró la operación con Cerro Porteño. Es más, había sido, hubo un temita con el jugador, no le gustó. Pero hoy ya se habla de que Cardoso volvería a su casa, Olimpia. La cara, Coque. la cara de Coque. Coque. Coque Masterclass. Encima se quitó la barba, Coque. Sí. Coque Masterclass. ¿Qué pasó ahí? ¿Vos te acordás lo que yo dije? Sí, me acuerdo. Que Fernando Cardoso no iba a jugar en Cerro. Lo dijiste acá, sí, cierto. Él lo había dicho. Hay que darle Él cuando... dijo. Real. Vos dijiste, Coque. Vos sabés cosas, ¿verdad? Pero ¿qué te parece? ¿Qué te parece Fernando Cardoso? Bien, Sí me gusta. puede, Me gusta, es un jugador que pone huevo, tiene garra, lo necesitamos. Porque si bien, si te das cuenta, Redes no tiene una competencia en su puesto natural. A no ser que Leguizamón juegue por ahí. Claro, pero Leguizamón lo tenés que tener por Más izquierda. En cambio, por izquierda, ¿qué tenés? Leguizamón, Romeo Benítez. Romeo. Por derecha tenés Redes y después ¿quién? Prácticamente no tiene un No tenés. suplente natural de su posición. Natural no, Ajá. porque lo puedes probar a Abreu ahí, que no es un volante por derecha. Lo puedes poner a Derlis también ahí, que no es un volante por derecha. Para mí está súper bien que venga. Súper bien. Yo creo que es un jugador ¿Cuánto tiene? que le puede pelear el puesto a Redes. Voy a hoy en buscar día. un poco cuántos años tiene. Fernando Cardoso para mí es un jugador a recuperar. ¿Por qué? Porque el mejor... 24. Sí, 24 años. A recuperar, digo, a ponerlo de vuelta en el nivel que necesita. El mejor momento de Fernando Cardoso fue en Olimpia. Sí. Entonces yo creo que él tiene que venir a jugar y volver a recuperar ese nivel porque en el Newell's no tuvo los minutos que yo creo que él quería, ¿no? Y hay que ver, como lo dice Coque, para mí va a jugar por la banda derecha. Pero ahí va a ser una pelea, ¿no? Sí. Porque Sí. Redes de por ahí otra posición que juega. No, Redes. no le vas a poner tampoco No más. de 9 no puedes poner No le a vas a Redes. poder poner. ¿Tenés cuánto? 809 tenés en Olimpia No, ahora mismo es también. que ponete a pensar, Belén, vos ahora mismo tenés competencia para todas las posiciones. Sí. Y tenés Menos- dos competencias. menos una. Clausura Menos- y Copa Menos Paraguay. una, Menos una. la de Richard Ortiz. Menos una, eso es cierto. Ese fue polémica. Y es la, Es más, más, la que en más Twitter. necesita Olimpia. Olimpia este fin de semana, Fabián Bustos hizo un esquema para que sea titular Richard Ortiz, para que no salga del equipo. Pero también yo te pregunto, ¿qué vas a hacer? Porque muchos dicen, no se puede sin Richard Ortiz, pero, ahí meto un pero, vimos a un Hugo Quintana activo, a un Hugo Quintana que jugó bien su partido en esos minutos restantes que justamente le dieron. Jugó bien Hugo Quintana. Sí. Ahora, yo no sé si está para 90 minutos, yo no sé si es un jugador con tinte de recuperador, un poco más de... Marca. Exacto, de marca. ¿Qué vos opinás al Jaque, respecto? jaque, Coque, él quiere hablar. Quiero hablar. Le Dale. la mano. Mamá, creo. Sí. Vos sabés que no creo que para mí Quintana tiene muchísimo, vamos a decirle, resto físico porque venía jugando luego. Sí. También, bueno, ahora va a llegar Lucas Morales también, que viene jugando también. Entonces yo creo que, mira, si quieres que te diga algo, yo creo que el domingo vamos a tener muchos cambios en el equipo, en el partido contra Trinidense. Ok. Uno de esos lo ya va a ser el lateral derecho. Para Sí. mí, Gustavo Vargas no va a jugar otra vez el lateral derecho. Lastimosamente era una posición que quería ¿Quién va a suplir jugar Bustos. entonces? Lucas Morales. Lucas Morales directo. Ya va a jugar directo Ya de va a titular. jugar, claro, porque ya Claro. viene jugando. Ahora estaría llegando. Sí, ahora estaría así. Ahora 9:30, estaría 9:30. Ahora está Espera, aterrizando. Voy a revisar un poco llegadas del Silvio Petirosi. Ahora estaría aterrizando Lucas Morales, ¿sí? ¿De dónde Porque él viene ya jugando. Jugó 91 minutos en la final contra Peñarol. Ya viene jugando, entonces yo creo que Lucas Morales va a jugar sí o sí. Ahora, la saga central, yo creo que Ahora puede ser. aterrizó de Montevideo un avión. Ahora aterrizó, 9:20. Ahí Sí, está. Mira, Ahí por está, eso. Lucas Morales. En ese habrá La saga llegado. central yo creo que va a estar Capazo sí o sí. Ahí hay que ver si lo va a poner a Tutu Vargas o Junior Barreto. A mí me encantaría ver la dupla Tutu Vargas. Yo también. Capazo.
A mí me gustaría verlo al Tuto en su posición natural. Yo requiero verle con Capazo, de verdad. Sí. Después ya, bueno, en Zavala, obviamente por derecha Redes, medio campo Giovanni, y acá, Primer tiempo, ¿quién? Atendé Segundo tiempo, lo que ¿quién? decís. Primer tiempo, ¿quién? Segundo tiempo, ¿quién? Yo creo que ese es el esquema que va a utilizar Olimpia. conociendo a Bogado. Augusto, va a querer, va a insistir con Richard. Bogado con Ortiz. Pero Y segundo tiempo, mira que yo no vi malas cosas, o sea, no vi Con malos mal el ojos. juego entre Giovanni Bogado y Quintana, y ¿eh? por eso segundo tiempo. Giovanni Bogado se está perfilando para ser un eje. Sí. De ser Ojalá, Dios eje mío. del equipo. Que lo Qué bien juega, ¿eh? arropen. Que lo arropen, que Bustos pueda pulirlo más también. Que lo cuiden por sobre todo. Es que la calidad, Para no perder el eje de la jugar en calidad, Olimpia. la calidad que tiene justamente el chico Bogado, ya lo habíamos visto en Ameliano. Cuídenlo. Ya habíamos visto a Giovanni Bogado mostrar su jerarquía. Hoy lo está haciendo en Olimpia en este primer partido. Ya lo vimos contra Racing también. Justamente Coque decía que en Racing lo ve bien, tiene pinta de crack. Y este fin de semana lo demostró de vuelta. Y yo lo único que quiero es que Giovanni Bogado pueda asentarse en el equipo y que tenga una buena compañía. Más que nada, una buena compañía. Yo no sé si va a ser Richard, no sé si va a ser Quintana. Pero espero que si va a ser Richard, que Richard Ortiz vuelva a ser el Richard de antes, ¿no? Que vuelva a recuperar ese nivel. Yo creo que con trabajo y con insistencia, yo creo que puede volver. Porque me van a hablar de los años y todo lo que quieras, pero Richard Ortiz es Richard Ortiz. Así que yo creo que puede recuperar el nivel. No, lo va a bancar. Bustos lo Sí. va a bancar. Aparte que Bustos es de la filosofía de, como ya dijimos en programas anteriores, de jugarse por jugadores con jerarquía, con experiencia, que tengan liderazgo básicamente. Eso cumple a rajatabla a Richard Ortiz. Ahora, que tenga 2 juveniles como opción de acompañamiento hasta el momento es realmente un golazo para el esquema que quiere Fabián. Me encantaría tu opinión del juego, ¿Eh? de la creación de juego Olimpia. Ah, está pichado, No, Franco, porque Está pichado, cuando Franco. hablamos de Olimpia hablamos de lo mal, pero de lo bueno de lo malo. Y cuando hablamos de Cerro hablamos de lo malo de lo bueno que hizo Cerro. Es raro eso. Olimpia no jugó. Hablar de bien. lo rescatable de Olimpia. y Pero Cerro si él hablando dijo de lo hace rato malo. ya que Olimpia no jugó Quiero, Olimpia bien. no quiero que jugó hable un bien. poquito del juego de Olimpia. Olimpia no jugó bien y espero que el director técnico tome cartas en el asunto porque o si no se puede complicar la cuestión con el club. Yo creo que Fabián Bustos debe de demostrar un poco de lo que está hablando, un poco de lo que ya nos dijo, porque ya sabemos cuál es el currículum, él mismo lo expuso. Demasiadas veces. Y yo creo que es momento de decir, este es Ujú. mi currículum, así yo juego, así como le ganamos a tal fulano allá en no sé Perú. dónde, en Perú, en tal parte, así vamos a ganar. Jugó contra Nacional y ahora Thiago Caballero es de Olimpia. Ojo con eso. ¿Qué tipo vos estás diciendo que le espió en el...? No, pero ni jugó Thiago. No, pero por el formato que tiene Nacional. Ay, puede ser, pero igual, yo espero, vamos a ver si Bustos vio alguna... ¿Qué dice? ¿Cómo se nota tu panchería, Marcos? No, vas a enviar saludos, la gente de Marcos Twitch 1902. dice eso. Hoy no vas a enviar tus El chat saludos. de Twitch. ¿A quién le va a mandar saludos? No sé, al lomitero. A ver... Hoy ya tenés cena. Ya. Tranquilo, entonces. Le vi la vez pasada acá. ¿Eh? ¿A No, lomitero? no eras vos, antes parecía. De no. lejos se nota que Marcos es de Olimpia. Dale, Pinky Dinky Doo. No. Se nota que ves recién hoy Pasión Estudio. No. Pinky Ella- Dinky Doo está todos Ella los hace días al años está. Y es de mediodía. 2 de mayo. Y es de 2 de No mayo. le digas así a Pinky Dinky Doo. Pinky Dinky Va, Doo es pico. Rita. No, Pinky 2 de Dinky- mayo. Dice, Marcos es mi ídolo porque es olimpista. No. Dice la gente en el chat de Twitch. Claro. Súmense al chat de Twitch Yo quiero ahí saber de- cómo puedo, yo les pido a la gente de Tigo Sport que me está escuchando, díganos ya cómo vamos a contactarnos con la gente que nos está viendo. Me interesa. ¿Dónde nos pueden mandar Fotito. su mensajito? La fotito. Fotito. Claro, 0986 15 21 80. Nuestro WhatsApp. 096 WhatsApp. Claro, el ¿Tiene WhatsApp. otro WhatsApp? Sí, Sí. 086 15 21 80. 0986 15 21 Así. Que 80. nos envíen así, tipo foto que nos están viendo, así con su tele. Así más o menos. Esa es la foto que todos queremos. Pero punto a favor en Olimpia. A mí me gustó mucho Ferreira.
Seba Ferreira. Sebastián Ferreira. Vamos a hacer punto a favor y Sí. punto en contra de ambos equipos. Rápido, así, Punto a improvisado. favor. Improvisado. Dale. Podemos hacer Dale. Improvisado. Dale, dale. Punto a favor y punto en contra de Olimpia. Yo te tiro los míos. Dale. Dale. Punto en contra, Gastón Oliveira, Ok. Vargas de lateral derecho, Ok. Richard Ortiz. Creo que estos son los puntos más flojos de Olimpia para mí. Entender cómo se rista. Les quiero mucho a mis jugadores, pero tengo que decir cómo se dio el partido. Puntos en contra, creo que bajó la guardia un poco Gastón en el arco. Y no es su ubicación habitual, su posición habitual, pero Vargas estaba muy incómodo también. A favor, Leguizamón, Seba Ferreira. Bogado un plus también. ¿Quintana? ¿Cómo? ¿Quintana? Puede ser también, pero me quedo con Bogado. ¿Marcos? Bueno, puntos en contra para Olimpia, desde mi punto de vista, arrancando de la mirada de Bustos. Bustos, a mí es el punto en contra que tiene Olimpia, porque yo creo que en eso se resume el juego de lateral derecho Vargas. También hay que hablar sobre el caso Olveira. El caso Olveira, que yo espero que pueda recuperar esa confianza. Lo vimos un poco como que no es el Gastón de siempre. No es el Gastón de siempre. Y puntos a favor para Olimpia, Giovanni Bogado. ¿Qué jugador Giovanni Bogado? Sebastián Ferreira. Y el señor Iván Leguizamón. ¿Coque? Para mí, Tutu Vargas entra por bueno, no jugar en su posición. Lo agrego también a Olveira. Dentro de todo, ojalá recupere su nivel. Yo siento que Olveira se lo apuró mucho en su lesión. Sí. Se lo apuró bastante. Se nota en la cancha. Entonces, yo espero que recupere el nivel que es Olveira. Para mí es el mejor arquero del fútbol paraguayo. Junior Barreto. Y te agrego un plus también. ¿En Richard. contra? Richard, sí. Y ahora voy a los puntos altos. Para mí lo mejor del partido, Giovanni Bogado, jugadorazo. No le pesó la camiseta, no le pesa. Es un tipo que distribuye la pelota, pisa en cara y sabe dónde posicionarse. Sebastián Ferreira también me gustó. Y te agrego Hugo Quintana, que entró súper bien. Y otro más, un plus, Adrián Alcaraz. Bien. Perfecto. ¿Y la doble A? ¿En Cierto. Cerro? Cerro Porteño. Belén. Uy, punto a favor. Voy a arrancar con eso. Bien. Iturbe, Blas Riveros, Arias, le sumo. En contra, le podría agregar allí a... No me convence Wilder Viera. Ujú. Wilder Viera y Cecilio también. Creo que estaba un poco a pesar de la asistencia, estaba un poco desentonado en todo el partido. Ujú. ¿Franco? Creo que Wilder Viera y Morel. Creo que más que nada pasa por ahí. Cecilio un poco desconectado del partido. Creo que va por ahí, esos tres. Bueno, y Totín podría agregar que no se sintió tan cómodo todavía en Cerro. ¿Y a favor? A favor, Blas Riveros, Iturbe. Me gustó mucho el partido de Alexis Martín. Arias sacó una pelota impresionante. Ellos creo que a favor. ¿Coque? Bueno, para mí Morel, porque... ¿En contra? En contra, Ujú. claro. Voy arrancando con los en contra. Para mí muy en contra Wilder también y Gastón Jiménez. Después... Pero si- hasta no jugó lo. ¿Cómo no? Él se lesionó antes de del entrar. partido. Bueno, Ah, veo se los lesionó partidos. antes del partido. Sí. Sí. Ah, mira. Y si no veo los partidos. Qué malo. Yo vi el partido de ¿Para Olimpia. qué voy a ver? Y Por yo veo el eso. partido de Olimpia. ¿Qué vas a ver, Franco? Yo veo el partido de Olimpia. Pero vi la repetición. Voy a hablar después con... No, pero un punto en contra es no jugar el partido que tenía que jugar. Ya Sí, va de por sí. Por eso. Después Iturbe, ¿A favor? a favor Iturbe, Blas Riveros y Martín Arias. Me falta agregar a una persona que es la más importante, que probablemente para mí fue el que uno de los mejores jugadores que quise dejar para el final. Luquitas Quintana, ídolo. Ah, sí, el bestia de central. bestias. Te adoro, Luquitas. Buenísimo. Yo, sinceramente, Cerro Porteño, todos puntos a favor. Cerro Porteño, Al final. todos puntos a favor. Pero vos dijiste hace rato que... No que puedo decir. pero- ¿entendés? no, pero vos dijiste... Porque Cerro ganó No, 3 pero a 1. Marco, vos- Cerro ganó 3 a 1. Belén, Cerro no, pero ganó 3 a Marco, 1. vos dijiste que no Cerro tenía idea ganó del 3 a juego. 1.
Cerro ganó 3-1. Y pues, no. Todo a favor. Excelente, Cerro Porteño. Nah. Bueno, hablemos del dale, tema dale. No vaya a siguiente. ser así, Señores, Marco. hay que hablar justamente de los dos, Qué bárbaro. que han sorprendido de este fin de semana. El que sigue sorprendiendo es Guaraní, pero el que sorprendió Su bastante Guaraní. fue el proyecto que se está armando en la República de Luque. Estamos hablando del equipo de Julio César Cáceres, el equipo que ganó al último campeón del torneo Apertura, justamente a Libertad, con un golazo de Walter González. Maena, Walter. González. De Walter González, que acabó marcando el gol que sentenció el partido porque terminó 1-0. Y también Guaraní también ganó por la cantidad de 3-1. Los dos equipos que han demostrado, Marcos Gran Luqueño, dicen los perros, tranquilo, que han demostrado que están para jugar este campeonato, Belén. Qué Sí. error. No, Luque, acá, ¿quién dijo sorpresa también? Luque. Marcos. Yo ahora que tiré la lista, yo tiré la lista, pero creo que alguien más tiró acá también. Marco y Bueno, Coque, igual creo. es muy temprano decir la primera fecha, ¿verdad? Pero que le gane al, Sí, cam- yo al creo, campeón. creo que yo dije, no me acuerdo. Sí, Pico. Yo creo que No sí. recuerdo. Que le gane al campeón en la primera fecha, hermano, es porque... Por algo bueno, está. pero también nos sorprende mucho, yo creo, porque es como que es la escuela que está dando fruto de JCC, Totalmente. ¿verdad? De que viene Es una siendo cachetada más de DT JCC a los Luque. grandes. Es decir, estoy presente, me Es hubieran que- llamado. Claro. Julio César Mira, de que estoy Cáceres informado. es un director técnico hecho y derecho. Va a llegar lejos. Y yo creo, y esperemos que le vaya bien. Sí, yo, no sí, voy a- sí. yo no me voy a adelantar porque después los perros dicen que yo le mufé a Julio César Cáceres y demás cosas, por eso le fue mal en el torneo de apertura. Si Julio César Cáceres decía Yaye Shisho hace rato era técnico de Olimpia y Cerro Ray. Olimpia Ray y Cerro Ah, Ray. claro, vos tirás ahí Sí, el Julio tema César de Cáceres la era- nacionalidad, decía Franco. Yaye Shisho Mm. hace rato. Ya valía más No, 100%. el maletín. Así funciona acá. Y en esa yo creo que estoy contigo, Franco, realmente. No, Cierto. claro, prontuario como jugador En Argentina, Boca y River. histórico, campeón de Libertadores, campeón con Olimpia, campeón allá en todos lados. Pero escuché también por allí que el Beto rindió. El Beto Espínola. Luque está recuperando jugadores que muchos dan por muertos. Sí, por Luque eso. está levantando gente que no se le veía con mucho futuro en los ojos de los hinchas de los clubes en los que estaban. Luque creo que está haciendo bien las cosas. Hizo unas contrataciones muy interesantes. Uno decía hace poco, bueno, cuando recién le traía a Albi Vera y un par más decía, Luque va a arrancar con este fichaje y no arrancó. Al final, él vio su lugar en el mundo es Ameliano. Sí. Hizo Y un ¿te acuerdas? golazo otra vez. Uno decía, le trajo a Albi Vera, Ayer. le trajo a tal otro, le trajo y va a arrancar. Pero ahora Luque arrancó y creo que hizo un mercado de pases similares, trayendo jugadores de un poco de todos lados. Es que La tiene experiencia. Pero yo la creo experiencia, que JDC, es importante. el partido, justamente, ante Guaraní, fue la experiencia. Recordemos que nada más y nada menos que Alfredo Aguilar tapa un penal. Nada más y nada menos. Y también el Beto Espínola tuvo un buen rendimiento en su primer Sí. partido como luqueño. Uno de los mejores. Pero lo que pasa es que también Luque está obligado como a salir de esa situación catastrófica que siempre le viene tocando la oreja, que siempre le viene tocando la puerta de atrás, Claro. que es el tema del promedio. Y busca también Copa Internacional. O sea, Obvio. No, es pero esto le sirve muchísimo a Luque Sí. para el promedio. totalmente. Sí, 3-9 tiene. 3-9 que Sumale- son sumale Pereira. pesadísimos. sumarle Pesadi- Pereira también. Va Pérez, Kevin Pereira. Kevin Pereira tenés, que te juega por las bandas también. Santander. Nada más y nada menos. Walter. Y Walter Walter González. González. Son, claro, hay jugadores. nombres Ofensiva tiene. importantes. Hay nombres que sinceramente... Va a tener estadio remodelado. Exacto, luqueño. Saludo enorme para nuestro amigo Ronald Morán. Gran socio. De Luque, Viene sí, ahí. justamente. A la gente Después, de Luque. por otra parte, hay que hablar de Guaraní. Guaraní que ganó por Uy. un contundente 3-1 al 2 de mayo. Juega dentro de poco. Tremendo partido que hizo justamente el profe Víctor Bernay. Y acá yo quiero enfatizar, hizo debutar en el fútbol profesional a dos chicos. Uno de ellos es el jugador ipacarayense, Mm. ¿Tu Giovanni Pombolano? Gómez. Sí, Giovanni.
Coterráneo. Claro. Espera. Ese es tu amigo. Gio Gómez. Decina, Marco, que ese es. No es nada. ese Un es Daniel saludo. Capé. Claro, un saludo de la ciudad de Upacaraí, Qué nada grande, más y Pacaraí. nada menos. Tierra de talentos. Claro, muchos talentos. Y también a ¿Eh? José Sosa. De talento, dije, no tan lentos. No, yo no dije lo de eso. Claro. La tierra de Marcos Morel. Claro, de Marcos Morel, de Nelson Nelson René. Saludos al europeo, como le Ah, dicen tu los muchachos. compañero. Claro, estábamos hablando ahí con otro compañero que estaba en el Estadio Defensores del Chaco. Pero bueno, Guaraní, que se impuso antes 2 de mayo. Y Sí. ahí hay que hablar. Como hablamos de Luque, de los experimentados, en Guaraní lo tenés a William Mendieta. Sí. Lindo gol. William de Mendieta, William. Ferfer. No. Golazo de Ferfer también. Tremendos jugadores. En tu caso lo tuviste a Ferfer y Coque lo tuvo a William Mendieta. Pero yo siempre dije, Ferfer en Olimpia no le fue bien, en Cerro tuvo momentos que sí, pero el lugar en el mundo para Ferfer es Guaraní, es su lugar en el mundo. Yo decía esto mucho antes de la vuelta Sí. Ferfer a Guaraní, inclusive 6 meses antes yo decía, Ferfer tiene que volver a Guaraní, es su lugar en el mundo. Él va a jugar bien en Guaraní, es su casa y es así. Claro, Bernay. Es su lugar. Pasa que Bernay también viene para aclimatar al equipo aborigen, porque ¿cuál es la competencia que también se transmite por Tidosport? La Copa Sudamericana. El 17 juega Guaraní, playoff, Guaraní. que va primero a Chile a jugar. Justamente Contra U de Chile. un partido más que importante. Recordemos que Bernay 17 a las 7. busca competir. Y había dicho justamente William Mendieta que ellos sienten una intensidad diferente con Ah, que cuando estaba Bernay. Chiqui. Con Sí. Bernay que Comparación con Chiqui. cuando estaba Chiqui, justamente. Sí. Y vimos un Guaraní bastante bien. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver, porque yo no lo llamaría sorpresa a Guaraní, sino que No. es un trabajo que viene desarrollándose en el Apertura, que justamente no pudieron lograr coronarse como campeones. Quieren Claro. clasificar a la copa más importante de Sudamérica, estamos hablando de la Copa Libertadores, y también hoy en el torneo de clausura dio el primer paso y le ganó a un 2 de mayo que siempre es un dolor de cabeza. Yo creo que, a ver, Chiqui para mí se encontró con un plantel con muy buenos jugadores, con muy buenos renombres, potenció a varios, por ejemplo en el caso de Dieguito Fernández, Claro. ¿verdad? Que lo hizo, lo mismo con Mansur, la idea de juego Agustín. claro, la idea de juego que dejó en la marca. Y también, ¿qué pasa? Sufrió un quiebre Guaraní en las últimas fechas, al menos lo que yo veo, ¿verdad? Lo que yo vi en las últimas fechas cuando estaba ahí entre ser campeón o no ser campeón, ¿se acuerdan? Sufre un quiebre y ahora yo siento que con la experiencia de tener nombres tan jerárquicos en Guaraní, como el caso de Ferfer, de William Mendieta, y la filosofía de juego de Bernay, que es potenciar a los jóvenes, es una conexión muy importante que solemos recalcar acá en Pasión, que es el caracú de Guaraní, ¿verdad? Claro. O sea, de Bernay. El fuerte de Bernay es potenciar a los jóvenes de la mano de la experiencia y la jerarquía de lo que ya tienen en campo. Totalmente. Yo lo veo así. Que se vaya. Marcos hablando de Cerro, andate Diego Martínez. Marcos hablando de Guaraní, mi amigo personal, el señor Víctor Bernay. Su amigo es. ¿Es tu amigo, Marcos? No, pero me sigue. Es buen tipo. El profe Víctor es muy buen tipo. Creo Creo que lo que hizo el profe Víctor venir acá, hablarte como Él habló Parecía como un un papá papá. más. hablarte sí. igual a igual y ser calidad y Capé. tal, así, venir así, capé, muy pocos técnicos en primera te hacen Te eso. juro que sí. De verdad. Para venir a hablar un programa no le cuesta a los muchachos y el profe Víctor se animó. El tema es, uno, luego por el trabajo. Recordemos que el profe Víctor viene, además de una doble jornada Mm. de venía Pretemporada, claro, cuando de la se ganó. pretemporada y vino igual. Le agradecemos también al querido amigo Dani Yo le Serna. quiero mucho al profe también. Bernay. Me ponen Bernay, go, y evidentemente. El profe es ¿Qué? muy buena gente. ¿Qué? Che, Y el chat es mal educado acá. No. Pero sí, no, el profe Bernay es un buen tipo y mientras al profe Bernay le vaya bien, yo soy feliz. Bueno, Guaraní y Luque han ganado en este torneo clausura su primer partido, que lo estás viendo a través de Tigo Sport, y obviamente hay que hablar sobre una competencia que también enamora en las pantallas de Tigo Sport. Estamos hablando del Mundial de Clubes. ¿Vieron el partido del día de hoy? Sí, Yo apenas por vi. cuestiones laborales no Yo pude, también por lo pero mismo. estuve mirando el resumen.
¿Qué es lo que pasó? Cuéntenme. Ay, Porque ay, ay. yo dije, este flu la pasa. Yo vi uno que Papi. Cucurella sacó ahí medio de la raya al lente. Sí, sí. Plaga, tu Vos sabés que Cucurella es un jugador que vos, yo por ejemplo, a mí no me cae bien Cucurella y eso es que no sé por qué. Cucurella. Es jugador que vos le ves y no te cae bien, sinceramente. abuelo tampoco le cae bien Porque Cucurella. no me cae bien solamente por verle, pero Porque tiene pelo largo. jugador, Ese es famoso. jugador, Cururú, tremendo cucurucho, dicen los perros. Cucurucho. Cururú dicen en el chat. Cururucho. Ah, Cururú de lateral también, Cerro. Ahora, hasta que venga el Bueno, ¿qué querido es lo que Fabri. pasó? Cuéntenme un poco en el partido. ¿Por qué Bueno. se eliminó Fluminense? Es que para mí- Cierto que no le cobraron un penal. Bueno, es una mano. Mm. Hubo una mano, hubo una mano en el pero el árbitro y el VAR interpretaron que no fue mano. Bueno, hubo mano, pero no fue intencionadamente para desviar la trayectoria de la pelota. Pues sí. Y así es lo que... ¿Sabes qué yo siento? No penalty, hey. ¿Sabes qué yo siento? Decisión. Que estira el brazo. Estira. Que estira el brazo de Tic, porque ¿sabes quién estaba atrás de él? Thiago Silva. Ujú. Atrás de él de Chalobah creo que es el que tiene la Ya lo mano. va, sí. Atrás de él estaba Thiago Silva, frente al arco. ¿Y quién metió? Por más de No. que no... Joao Pedro. Joao Joao Pedro. Pedro que es de la... O sea, yo te cuento. Joao Pedro es de las inferiores Es del de Fluminense. Él estaba justamente No. en el Brighton, compañero de Diego Gómez. La Y policía. cuando el Chelsea pasa a los cuartos de final, le llama a Joao Pedro, llegan a un acuerdo, 70 millones de euros es lo que pagó el Chelsea. Qué mucho. Tuvo minutos justamente ante Palmeiras, pero su partidazo fue ante el equipo de Fluminense, su ex Contra su equipo, ex con 2 goles. Equipo. 2 Qué goles. plaga. ¡Qué golazos! Qué ¡Qué ángel. golazos! ¿Por qué la vida es así a veces? Y ya ¿verdad? te digo. Muy loca, muy loco, ¿eh? Y más en los futbolistas pasa un montón. La ley del ex. Sí, Pasa muchísimo. 17 años. 17 años tenía cuando estaba en Fluminense. Justamente hoy con 23 años eliminó al Fluminense. Pero vos sabés que me pasan muchas cosas con el Un Fluminense. equipo que le dio todo y le elimina otra vez. Vos sabés que me pasa Gaje del algo. oficio. Claro. Son gajes del oficio. Me pasa algo con Fluminense que su primer equipo vuela, los 11. No estaba Martinelli, Ujú. no estaba Freites, el central, pero arriba no tenía tanto aparte Presión. de Germán Cano. John Arias ya estaba sin cansado, piernas. jefe. Keno no Claro. es el Keno de la Copa Libertadores. Mm. ¿Qué nos Y pasó, Y eh? para mí la apuesta que no me gustó, Que no y Cano. porque recordemos que Que no. Soteldo ¿Te gustó? viene, es un refuerzo para el Mundial de Clubes. No entiendo. No entiendo. Pero, Marcos, ¿que no te gustó o que no te gustó? Que no me gustó. Que no te gustó. No, me está matando. Que no me gustó. Ah, bueno. Y el que no me gustó tampoco fue justamente el jugador Jefferson Soteldo. Pero entraron tarde ellos. Sí, pero Ya, igual. ¿a lo cuánto? ¿A los El 80? tema es que estuvo en el banco todos los partidos. Creo que, es más, creo que llegó y estaba con molestias. Entonces, como que, y después, ¿para qué lo traes? La ley del ex nunca falla, por ejemplo. No. La gente de Twitch se está yendo todo en los comentarios. Programa grabado, dice Bueno, pero ¿quién fue superior? Chelsea. Chelsea. Chelsea en Sí, todo Chelsea momento fue fue superior. Superior, pero grandemente. Sí. Hay un jugador, Enzo Fernández, va a jugar de vuelta a una Copa del Mundo. Juega bien. La final de la Copa. Juega bien Enzo. Qué bien juega el señor Joao Pedro. Qué bien juegan en Kunku. Pero es como para que sea campeón Chelsea. No. Uy. Pero tener un PSG. Así Mañana sale el campeón. Pues sí. Vos sabés que Para el jajás. A mí, que pues, salga me- Chelsea. Sí, Vos sabés sale que- el Aunque sea para los jajás. yo no soy que salga madridista. Chelsea. Nah. No pega Real Madrid o PSG. Ya vimos eso. no, pues PSG va a ser campeón. PSG. va a ser. PSG Y va a ganar el Real Madrid.
el Es PSG que de Luis PSG es una Enrique. locura cómo juega. Aunque PSG está Marco, no- animado, ¿eh? Marco me está mirando mal. Porque Vos sabés que... yo soy madridista, No. pero... Es más, lo voy a decir acá. Uy. Para mí el campeón de la Copa del Mundo, Va a ser el Chelsea. Mundial de Mundial Clubes. de Clubes, y es una Copa del Mundo. No, está bien. Ya, no va a ser malo. Va a ser el Chelsea. ¿Qué? Muchas cosas raras ya acontecieron en este año. Muchas cosas raras ya acontecieron, así que yo creo que el Chelsea va a ser campeón, lo digo acá. Y no tengo miedo. No tengo miedo. No tengo miedo. Hoy lo digo, ¿eh? Yo creo que el Chelsea puede ser campeón. Yo creo que es imposible. Yo creo que sale entre Real Madrid o PSG. Pero Porque- jugate por uno. No, y de ahí sale. Para mí PSG. sale el PSG. Para mí, El Real Madrid. tema es el siguiente, que estoy al lado de un tibio, que no se anima a decir. Ay. Ah, por mí sí. No. Claro, Para mí decide. sea el ¿Qué Real va a Madrid. pasar? Para Bueno, mí Real Real Madrid. Madrid. Bueno, ahí está otra cosa. Vos otra sí cosa. Chelsea. Y sí, ¿por Gente qué no? Y muy tarde. Para mí no sale por ahí. Para Sí. mí. Raúl, PSG. Pero Yo es creo fútbol. que, yo creo que, bueno, Puede pasar realmente, cualquiera. objetivamente hablando, Ah, nosotros Pa- no somos objetivos. no, de mi parte. Ah. No, pero ¿Qué te pasa, esperá, Marco? Marco. Ah. ¿Qué te pasa, Sí, hoy, pero Marquito? Ah. esperá. ¿Estás bien? Sí. Tranquilo, ya vamos a irnos. Pero el... No, ¿qué Ah, digo? cenar. Pero, no, yo también quiero cenar, no sé Ah, vos. Yo quiero cenar. Ah, está diciendo ¿Vos que está querés enojado cenar? porque no cenó todavía. Ah, me Ah, está vos- diciendo otra cosa, Belén. ¿eh? Ah, estás enojado porque todavía no cenaste. Está ¿Algún tirando lomitero centro por ahí? para el saludo al lomitero. No, Marquito, por favor, por favor. Qué decía Belén. plata, él. No, que... Si querés, si va a Para mí sí, salí de ahí maravilla. Pero yo creo que, objetivamente hablando, el PSG me gustaría, o sea, yo creo que va a pasar, pero me gustaría que pase el Real Madrid porque soy hincha del Real. Pero para mí las condiciones hoy en día se llevan del lado de la balanza e inclina al juego del PSG, yo creo. Ojo que con el PSG Que no va a tiene- tener a Pacho. No va a Tiene tener Leo dos. Hernández. ni a Hernández. Tiene dos Pacho expulsados. y Hernández, sí. Dos Y pasó expulsados. así encima. Qué locura. Vecina Belén pasa al Madrid. Ese cerró ya, Eduardito. No, yo... ¿Quién pasa mañana, Belén? ¿Mm? ¿Quién pasa Sí, mañana? pues. ¿Quién va a Entre- pasar? Vale, Claro. me gusta esas predicciones ya de ahora. ¿Qué hace en contra, pues? ¿Qué va a pasar mañana, ¿Qué Belén? PSG para que pase Real Madrid? Está aprovechando su poder. ¿Quién pasa mañana? No, qué malo que el señor Dan me está poniendo en blanco y negro porque dice que yo soy mufa. Las malas lenguas, dice. Qué Felicidades, Real Madrid. ¿Quién pasa mañana, Belén? PSG Real Madrid. El PSG va a pasar. Qué plata. PSG. Hace. No, Para que pase Real está haciendo. no, pero tiene go fútbol, Franco. Bueno, está bien. Yo no entiendo mucho de ¿Sabe fútbol, qué, pero Belén? lo poco que sé... ¿Sabes qué, Belén? A toda la mesa le pido. Mañana quién pasa y el resultado. En penales PSG. En Bien. penales, En PSG. penales PSG. ok. Franco querido. Donnarumma, Partidazo 3-2 gana el Real Madrid. Goles de Kylian Mbappé. Gonzalo. ¿Se Para recupera rápido Mbappé? mí, ya? para mí Rápido. va a ganar el PSG 1-0. Mañana gana el PSG por 3-2. Partidazo. Partidazo. Ahora, Belén, ¿quién sale campeón para vos? Uy, el Chelsea. Bueno, vale, No, vale. no puede ser. No puede ser, no puede Vos ser. te estás burlando de Belén. mí. Vos te estás burlando de mí. No, ¿por qué? ¿Por qué le ¿Por qué qué no te pico podía todo, reír? todo ¿Por qué tan te está personal? persiguiendo y otra vez Marco? Ella que está diciendo el Chelsea porque... Por mi chiste. Porque quiere salir campeón Real Viste que lo Madrid. que yo digo, después normalmente pasa lo contrario. Entonces, por eso yo digo el Chelsea para que sea otro. ¿Quién gana el ¿El qué? domingo, Belén, entre Olimpia y Trinidad? El Triqui. Claro. Felicidades Real Madrid, felicidades Real Madrid, Real Madrid campeón, doblete de Gonzalo, Mbappé y Franco tienen los mismos. Gustos. No, salí de ahí. Un saludo, mira, Mbappé se viste muy bien. Por eso. Pero espera, che. Mbappé se enfermó mal del estómago, ¿verdad? Ya está, güey. No, pero de verdad, ¿vieron Comió algo cómo- malo, cómo- algo cómo feo, caruba ahí. perdió peso, perdió masa Sí, muscular? no, está flaquito, ¿eh? Es heavy, es real lo que digo. O sea, él es el del Real, pero Real pasó eso. No, y está todo, bueno, y tenía todo, está todo hinchado, raro. Sí, él tuvo Tuvo- algo muy importante de salud. ¿Eh? Y sí, por eso está así, delgado. Mm.
Ahora decí, Belén, que se me cae un 100.000 para encontrar uno por la calle. No, eso es malo. Pero, Belén City Mufarini, dice los muchachos. ¿cuál fue el camino? Estoy buscando acá el camino del Chelsea en el Mundial. Hay que hablar, pero antes de eso, Sí. antes de seguir hablando, yo quiero meter una... salió hoy la fecha del albirroja, ¿eh? Sí. Sí. Salieron ¡Epa! las fechas, señoras y señores, la Sí. albirroja. Que nací. Sí, soy albirrojo, mi corazón es blanco y rojo. Bueno, salieron las fechas justamente y tenemos, lastimosamente no va a ser un 9 de septiembre. ¿Te acuerdas que dijimos? El primer partido. El primer partido. Claro. El segundo sí. Bueno, el primer partido ante Ecuador, que va a ser en el... Ahí está. Justamente el jueves Jueves. 4 de septiembre, 20:30 horas, Estadio Defensores del Chaco. Y ese es el partido que nos puede dar la clasificación. Por otra parte, el partido ante Perú será en Lima el martes 9, Espera, justamente. la última fecha. La última fecha. Che, pero... Ultimísima. Pero Después, la última fecha. después hay amistosos en El octubre. 9, ¿eh? Y pa, ¿Eh? ¿decís? No, yo no quiero tener hasta... Yo tampoco, ya, estamos ¿Qué? a sufrir. No, y viste que te acordás que el 9 clasificamos. Ah, no, sí. No sé. Yo no quiero estirar. Yo quiero que la clasificación se dé el 4 de septiembre en nuestro Acá, en estadio. nuestro Hay estadio. que golearla. Con Perú. nuestra gente. Hay que Con golearle. victoria. Yo no me acuerdo, o sea, perdón, Ecuador. yo me acuerdo cómo los peruanos se burlaron. Yo me acuerdo cómo se reían cuando no me golearon acá en el Defensores. Hay que ganarle y hacerle pasar mal. Eso nomás. Ay, nunca le vi a un Franco da Rosa tan respetuoso. ¿Cómo puedo decir cosas que quiero decir acá en la televisión? Muy respetuoso y ya está, Franco, ¿eh? Más serio. No, pero bueno, Paraguay Pero- juega el 4 y el 9. En simultáneo, Marquitos. Sí, es Sí, simultáneo. sí, sí. Con el tema de. El partido de Argentina que recibe a Venezuela. Que justamente es el partido que roza más o menos los resultados con nosotros. Tiene que. Sí. Tiene que. Si ponele que Argentina le gana o empata con Venezuela, ya no importe tanto lo que pase en nosotros, ya estamos adentro del mundial. Sí, Claro, todos los simultáneo, partidos a las sí. 8:30. 20:30. Menos el de 20-30. Brasil. Menos Sí. Brasil y Chile y Bueno, pues eso sería un poco más pasa tarde. que Chile ya está fuera. Claro. Que Chile, Y sí. Brasil po. ya está clasificadísimo. Qué locura, Chile se quedó fuera. Y está boludo. pasando Por lo que suerte. nos pasó a nosotros. Felicidad pura. Che, pero 3 ¿te mundiales das ya. cuenta? Están viviendo lo que nosotros pasamos Claro, realmente. 3 Y mundiales. sí. Sí, el cambio generacional. ¿Vos sabés que yo juego jueguito de internet? Mm, Siempre juego jueguito de internet y los brasileños siempre te dicen algo. ¿Qué? Que le quiero decir a los amigos de Chile. Ah, Fala muito, mm. joga pouco, manito. Fala muito. Ha hablado joga mucho pouco. y juega muy poco ahora. Así nomás. Qué Así de simple. Qué fuerte. Muchos ya hablaron. Muchos años. Mucho. Merecido. Yo creo que se va a dar en nuestro estadio. Esperemos que Ojalá. En los defensores del Ay, Chaco. ojalá. Jueves, no te vas a ir a trabajar. Feriado. sí. Sí, el presidente dijo ya. No, y viste que ya el tema de que hay un día Una en el ley. año, claro, hay un día en el año que se puede utilizar como feriado nacional y entonces ahí te da a entender de que el presidente puede hacer ese día. Qué grande. Pero nosotros tenemos que. Claro, nosotros igual vamos a venir, pero... Claro. Van a venir los Sí. muchachos. No, claro. Que vengan bien. No, Choco igual venimos. Claro. ¿Qué? Nosotros no vamos a tener, pero igual, no importa. No, vos no vas a ir a- vos no vas a ir a- Dan va a venir también, va a Igual venir yo Rafa, va a vengo, venir Pablo, Dan. van a venir todos. Claro No, que no, sí, no, no. claro que sí, claro que sí. Que Pablo no lo hay- ya faltó hoy, así que nos puede más faltar en un feriado. Ya. Hola, Ah, Pablo. quemó su feriado. Quemó Quemó su feriado. Jefe. su fecha FIFA. Bueno, señores, Fin de semana tenemos fútbol. hay fútbol, hay Contigo. fútbol. Vamos a estar viéndolo, vamos a estar disfrutándolo a través de Tigo Sports, obviamente. Mañana la semifinal de Real Madrid que se enfrenta a un equipo como es El PC. el PSG. PSG. ¿Por qué te reís? PSG.
PSG. PSG. PSG. Como el El viernes viernes. PSG, va a ser lindo, va a estar lindo. Mañana a las 16 horas, obviamente, con los relatos de Por favor. Rubén Darío da Rosa. Fútbol. Tremendo. Fútbol. Nos vamos, señores. Nos Chao, vamos. Coque. Chau, Chao, Franco, Belén. A Chau, toda la chau. gente, nos vemos. Gracias por todo.